Muy buenas y bienvenidos a OMTV. En la práctica de hoy vamos a prestar atención sobre todo a la región lumbar. Es muy habitual a día de hoy que existan personas que tienen molestia en esa zona. En la mayoría de los casos esto es debido a la gran cantidad de tiempo que pasamos sentados, de manera que podríamos decir que en mayor medida esas molestias en la zona lumbar están originadas por la falta de movimiento. A la hora de mover es muy importante lo que es la región pélvica, pero también es muy importante la cadera, porque falta de movilidad en la cadera está directamente relacionada con, en la mayoría de los casos, con molestia en la zona lumbar, ya que si falta movimiento en una zona, el cuerpo va a tender a compensarlo con otras partes, con otra zona. Y en muchos casos, si no movemos suficientemente desde aquí, utilizaremos excesivamente la columna lumbar. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de evitar dolor en la zona lumbar son cuestiones en relación a la postura. Y hay tres aspectos o tres zonas que son especialmente importantes para evitar el exceso de tensión en la zona lumbar. La primera son las rodillas. Es muy habitual ver personas con las rodillas bloqueadas cuando están de pie. Cuando la rodilla está bloqueada, la tendencia siempre de la pelvis va a ser a compensarlo con un movimiento de anteversión. Ese gesto de anteversión a la vez está creando demasiada tensión en la zona lumbar. De manera que observa cuando estás de pie y asegúrate de que no estás bloqueando tus rodillas. Porque en el momento en que las rodillas flexionan ligeramente, eso directamente afecta a la pelvis, que de esta posición de anteversión pasa a una posición neutra, más relajada, lo que suaviza la curvatura en la zona lumbar y por lo tanto evita esa tensión en esa zona. Por otro lado, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el esternón. Siempre existe una relación entre el esternón y el sacro, de manera que el movimiento que te comentaba anteriormente, en el que las rodillas se extienden y hace que la pelvis se desplace hacia adelante, es hora que el esternón se eleve un poco más de lo habitual. Observa siempre que si las rodillas flexionan y el sacro va a esa posición, una posición más neutra, más natural, a su vez el sacro, el pecho, es como que se suaviza. Pero a la vez asegúrate de que no exista demasiada flexión, porque de nuevo, cuando la pelvis se va a una posición opuesta a una posición de retroversión, en la mayoría de los casos eso va a venir asociado a un movimiento en el esternón. De manera que siempre piensa en esa relación. Tu esternón es como si fuera un foco que siempre tiene que alumbrar al frente y tus rodillas deben estar flexionadas cuando estás de pie. En gran medida eso facilitará tu alineación cuando estás de pie. A la vez que es importante la alineación cuando estamos de pie, es importante movilizar y fortalecer la región pélvica y la cadera para mejorar la funcionalidad en la zona lumbar. Lo primero que haremos será tumbarnos boca arriba en una posición en la que las piernas permanezcan separadas, misma distancia que anchura de caderas, y los brazos permanecerán relajados. Vamos a colocar las manos justo debajo de los glúteos, porque eso nos da un muy buen feedback en relación a dónde está colocada nuestra cadera. Desde aquí, lo primero que vamos a intentar es llevar la zona lumbar contra el suelo, contra la colchoneta, de manera que mis manos se van a despegar solo 1 centímetro de los glúteos. Y mantenemos esa posición un momento y relajo. El movimiento viene de la pelvis, es como que las lumbares se aplanan y bajan a la vez que la pelvis se redondea, de manera que los glúteos ascienden solo 1 centímetro, recuerda, y descienden 2 veces más. Articulamos, suben, mantengo un instante y relajo. Una más. Busco movimiento de articulación de la pelvis, de manera que noto cómo mis lumbares se alargan por detrás y relajo. Una vez más. Articulamos y relajamos. Vale, el segundo movimiento que me gustaría que hicieras es una rodilla se proyecta lejos hacia adelante
Y eso hace que el glúteo izquierdo se eleve. Todo el peso está en el glúteo derecho. Y relajamos. De nuevo, esta rodilla se proyecta lejos hacia adelante como si el fémur se saliera de la cadera. Eso hace que el glúteo derecho suba. Y relajamos. Siempre tratando de mantener la misma distancia entre rodillas. Anchura de caderas. Y relajo. Alargo. Y vuelvo 2 veces más. Lejos. Una vez más. Y relajamos. Al principio este movimiento suele ser bastante pequeño, incluso a veces es bastante restringido. Notarás que después de 5 o 6 repeticiones el movimiento aparece de manera más clara. Si pudiste movilizar la pelvis de esa manera con las manos debajo, notarás que cuando quitas las manos, el rango de movimiento es incluso más amplio. Acuérdate, la zona lumbar presiona cuando el glúteo se eleva, ambos glúteos se elevan primero y relajamos. Y vuelvo, despego glúteos. Igual que hicimos anteriormente con las manos debajo de los glúteos, podemos proyectar una rodilla lejos, despegando un glúteo. Y lado contrario, de manera que mi pelvis es como si se estuviera moviendo ahora de lado a lado. Para sentir más claramente ese movimiento de lado a lado en la pelvis, lo que permite relajar la musculatura de la zona lumbar, voy a juntar ambas rodillas. Y llevo las rodillas lejos hacia un lado, manteniendo ambos hombros relajados, manteniendo ambas escápulas en apoyo. Llevo las rodillas de lado a lado. Posiblemente empezaremos a notar un estiramiento tanto en la zona, puede que lo notemos más en la zona de la caja torácica o puede que lo notes más en la parte de la espalda baja, cuadrado lumbar. Y vuelvo a la posición de inicio. Inspiro en esta posición, lo que amplía el recorrido. Exhalo para volver al centro. Inspiramos aquí. Exhalamos una vez más. Inspiro y vuelvo. Si quiero obtener una mayor sensación de estiramiento, solo tengo que cruzar una pierna sobre la otra. En esta posición repito lo mismo que hice antes. Tenemos como que la cadera parece que abre incluso un poco más. Vuelvo al centro y cuando voy hacia el lado contrario noto como el peso de mi pierna derecha, la de arriba, descansa sobre la izquierda. E igualmente amplía mi rango de movilidad en la cadera en ese lado. Vamos a un lado. Me quedo. Vuelvo al centro. Y vamos al otro. Me quedo. 2 veces más. Sentid cómo es diferente el estiramiento que noto en un lado y en el otro cuando una pierna está sobre la otra. De la misma manera podemos cruzar. Mismo movimiento, lado a lado. En ocasiones ocurre que notamos más claramente la movilidad en un lado que en el otro. Hay veces que tenemos restricciones en uno de los dos lados y tiene sentido. Al fin y al cabo el cuerpo no es completamente no suele estar completamente equilibrado. Si lo piensas, hay muchas acciones del día a día que solo realizas con una mano. Muchas veces cuando estás sentado posiblemente te cruces una pierna sobre la otra y no cambies ese cruce, de manera que el día a día genera muchas descompensaciones. Volvemos a la posición de inicio. Después de estos ejercicios en los que hemos conseguido aumentar la movilidad de la cadera, trata de repetir el primer movimiento que hiciste, bascular la pelvis para subir y bajar. Simplemente para notar la facilidad, ahora incluso puedes repetir el movimiento en el que solo un glúteo se despegaba y es bastante probable que el rango de movilidad que notes ahora sea mayor. Que haya mayor movilidad ahora supone que estamos aliviando la tensión muscular de esa zona. Pies juntos, rodillas juntas. Deja que las rodillas se vayan hacia afuera, controlando que ambos lados de la pelvis permanecen a la misma altura. Notarás el estiramiento en la parte interna y vuelvo a la posición de inicio. Dejamos que las rodillas se abran y volvemos. Cuando las piernas se mueven, cuando la cadera se mueve, estamos aliviando o estamos
tratando de mejorar la movilidad y flexibilizar esa musculatura. Cuando la musculatura que envuelve la cadera es más flexible, la zona lumbar relaja. 2 veces más. Dejo que las rodillas se abran y volvemos. No hay que forzar. Deja que la gravedad abra tus piernas. Manténlo ahí. Los talones están juntos e igual que hiciste antes, puedes bascular la pelvis. Las lumbares se empujan contra la colchoneta. Eso incrementa la sensación de estiramiento en los aductores y relaja. Y notarás que hay más rango de movilidad ahora en las rodillas. Bascula la pelvis. Las lumbares se empujan. Y relajamos. 2 veces más. La pelvis bascula. Las lumbares presionan la colchoneta. Y relajo. Una más. Basculamos. Y relajo. E igual que hicimos antes, vamos a buscar ese movimiento de lado a lado. Ambos glúteos apoyan. Un lado despega. Si no notarás claramente ese movimiento, acuérdate, colocando las manos debajo de los glúteos tienes un mejor feedback, una mejor referencia de si realmente está pasando. Ahora mi pelvis se mueve de lado a lado. Un lado sube y vuelvo. El otro lado sube y volvemos 2 veces más. La última. Y vuelvo a la posición de inicio, rodillas juntas, pies juntos, solo para observar si algo ha cambiado. Vamos a repetir el movimiento de lado a lado y observa si con tus escápulas estables, tus hombros estables, es más fácil ahora movilizar tus piernas de esta manera. Vuelve a la posición de inicio. Si de momento tus lumbares están reaccionando bien a este tipo de ejercicios, es porque realmente estamos logrando lo que conseguimos. Vamos a intentar ir un paso más lejos, que es realizar una elevación de pelvis completa. Pero vamos a ir vértebra por vértebra. Al principio solo queremos despegar el sacro. Manténlo ahí un segundo. Y relaja. Ahora vamos a elevar el sacro y vamos a comenzar con las vértebras lumbares. Es como hay 2 vértebras lumbares suben. Y volvemos abajo. Vamos a elevar el sacro y busca la sensación de elevar 2 vértebras más que la vez anterior. Manténlo un segundo y relaja. De nuevo, el sacro se despega, 2 vértebras más arriba. De manera que tú puedes buscar, cada uno podemos ajustar con qué recorrido nos sentimos cómodos sin que exista molestia en las lumbares. Si todo va bien, cada vez podemos subir un poco más. De manera que puedes llegar hasta la parte media y volvemos. Incluso podemos ir un poco más lejos, parte alta de la espalda. Y si todo va bien, puedo hacer todo el recorrido hacia arriba y lo mantenemos un momento, recordando que la pelvis está basculada. Si realmente basculas tu pelvis en esta posición, notarás que los flexores de cadera estiran, se alargan, que los glúteos permanecen activos y que el abdomen también permanece activo para mantener esa posición de basculación. Igual que hicimos subiendo vértebra a vértebra, podemos bajar vértebra a vértebra. Primero, relajo el esternón, es como que solo 2 vértebras apoyan y vuelvo arriba. 4 vértebras descienden y volvemos arriba. Me quedo. 2 vértebras más van abajo y volvemos. 2 vértebras más descienden. Ya estamos casi en la zona lumbar. Y vuelvo arriba. De nuevo. Bajo. Ya estoy tocando con lumbares. Y vuelvo arriba. Todo el recorrido arriba. La mitad de la zona lumbar ya está apoyada. Y todo el recorrido arriba de nuevo. Deja que el sacro apoye. Todavía los glúteos están arriba. Y subimos. Y finalmente todo el recorrido abajo, los glúteos descansan sin tensión. Desde aquí, si hay tensión en las lumbares, la manera más sencilla de levantarnos será agarrar por detrás de la rodilla para volver a la posición de inicio. ¿Vale? La idea desde aquí ahora es tumbarnos de lado. Un brazo largo, la cabeza descansa. Vamos a utilizar la gravedad para movilizar nuestra cadera de una manera diferente. Una cadera sobre la otra, estoy seguro de que conoces este ejercicio. Es uno de los ejercicios que más se realizan en una clase de pilates, más habituales, pero en este caso
lo que quiero que observes es que no solo esta pierna, la pierna que se mueve, es la que trabaja. De hecho, quiero que pongas el énfasis en la pierna de abajo. La pierna de abajo es la que empuja, y a la medida en que empujas más abajo, es más sencillo elevar la otra. Y volvemos. Recuerda, la presión viene desde la rodilla de abajo, que empuja contra la colchoneta, y eso permite de manera más fácil elevar la otra pierna. Posiblemente te preguntes cuál es la razón por la que esa presión hacia abajo facilita el movimiento, y es porque tu pelvis se vuelve más estable. Y cuando la pelvis, en realidad cuando cualquier estructura de nuestro cuerpo es más estable, eso permite mover con mayor facilidad al resto de estructuras. Cuando una pierna empuja hacia abajo, eso estabiliza mi cadera. De manera que si colocas la mano detrás de tu sacro, seguramente notes que no hay movimiento en esa zona. Solo en caso de que esta rodilla se despegara, eso significaría que mi cadera se ha movido. Mientras tu rodilla permanezca apoyada, tu pelvis seguirá estando alineada. De la misma manera que hemos realizado este movimiento de rotación externa de la cadera, podemos realizar el movimiento de rotación interna. Y si anteriormente te pedía que la rodilla empujara contra la colchoneta, la rodilla de abajo, ahora es el pie. Mi pie de abajo empuja y eso me facilita mover en un rango mayor la cadera. Este movimiento de rotación interna, que parece muy simple, es uno de los movimientos que menos aparecen en el día a día. De ahí que sea especialmente importante buscarlo en nuestras clases para lograr un equilibrio tanto en la cadera como en nuestra pelvis. Desde ahí elevo, porque eso tendrá como consecuencia una mejora en la zona lumbar. Una vez más. Elevo y relajo. Podemos combinar los dos últimos movimientos. A la vez que una rodilla empuja hacia abajo, la otra sube. Mantengo esta rodilla a esta altura y el pie sube un poco más. De nuevo están los talones juntos y permito que las rodillas permanezcan juntas. Observad el movimiento del fémur. Lo que estoy haciendo desde esta posición es primero rotar externo. Después estoy rotando interno. Vuelvo a la posición de inicio y volvemos. De manera que más que pensar en rodilla o en pie, tenéis que pensar en esa rotación. Hacia adentro, roto hacia afuera y apoyo. 2 veces más. Afuera, roto. Interno, externo de nuevo y apoyo. La última. Afuera, interno, externo y descansamos. Y por supuesto el glúteo trabaja de manera muy clara en este ejercicio. También, en cierto modo, la falta de tono en el glúteo puede estar relacionado con molestia en la zona lumbar. Y es que solo cuando el glúteo medio es suficientemente estable, permite a la pelvis, cuando el glúteo medio es suficientemente fuerte, permite a la pelvis la estabilidad cuando caminamos. Este tipo de ejercicios nos aseguran que el glúteo medio tiene un tono adecuado. De nuevo, brazo largo, cabeza descansa, un hombro sobre el otro, una cadera sobre la otra, una rodilla sobre la otra. Empujo desde la rodilla hacia abajo y la otra sube y dejo que descanse. 2 direcciones. Una rodilla empuja abajo, la otra se eleva y descansan. Recuerda, puedes colocar una mano detrás del sacro y eso te asegurará de que tu pelvis permanece completamente estable. 2 más. Recuerda que la acción viene desde las 2 piernas. Última. Y vuelvo, me quedo. El pie de abajo empuja contra la colchoneta y eso facilita de manera más clara el movimiento de la pierna de arriba. Si el pie de abajo empuja, ahora me aseguro de que la pelvis no se desplace hacia adelante. Quiero que permanezca estable. También puedes colocar la mano a la altura de la pelvis para asegurarnos de que no existe movimiento. Todo el movimiento viene desde el fémur, recuerda. Y relajo. Me quedo, combinamos los 2 movimientos de rotación. Primero, rotación externa, hacia afuera. Después, roto interno. Volvemos y abajo. De nuevo, rotación externa, rotación interna. Esta pierna sigue empujando hacia abajo. Volvemos y
centro. De nuevo, externo, interno y bajamos 3 veces más. Abro, arriba, abajo y vuelvo una vez más. Alargamos, abajo y la última. Arriba, roto, bajo y descansamos. Vale. Dejamos que los glúteos descansen. Pasamos a posición de cuadrupedia. Manos debajo de los hombros, rodilla debajo de las caderas, escápulas estables. Algo que facilita la estabilización de las escápulas normalmente es una ligera rotación interna de los codos, porque de esa manera podemos sentir de manera más clara el apoyo en nuestras manos como un trípode. Tenemos que sentir el dedo índice, tenemos que sentir el dedo pulgar y a esta altura, a la altura del escafoides, es donde tenemos que sentir que está la mayor parte del peso, de manera que las muñecas no tengan demasiada tensión y la carga esté repartida en la mayor medida posible. Vamos a realizar el movimiento del gato, de manera que es uno de los ejercicios más efectivos para aliviar la tensión lumbar. Cuando no disponemos de mucho tiempo, este suele ser uno de los ejercicios que yo recomiendo en caso de que las lumbares molesten de manera continua. Pero si te fijas, lo que estoy tratando de hacer ahora es movilizar toda la columna. Los brazos se empujan, la cabeza sube y volvemos. Como siempre, ajusta el rango de movilidad al rango o a la posición o el recorrido que tú te sientas cómodo o cómoda. 2 veces más. Más rango de movilidad no significa que tu espalda va a relajar más o va a descansar más. Siempre respeta tus límites. Volvemos a la posición de inicio. Desde aquí voy a buscar que solo la pelvis se mueva manteniendo la cabeza estable. Este es el mismo movimiento que estuvimos haciendo antes cuando estabas tumbado boca arriba y movilizábamos la pelvis elevando los glúteos de la colchoneta. Es importante ser conscientes de que podemos repetir los mismos movimientos en distintas posiciones. Una vez más. Y recuerda que antes empezamos solo moviendo desde el sacro y luego empezamos a movilizar 2 vértebras más. Y volvemos a la posición de inicio. Articulo y quiero mover una vértebra más. Y vuelvo a la posición de inicio. Cada repetición, el movimiento va más lejos. Hay más partes que movilizan. Y volvemos a la posición de inicio. Y ya casi estoy en la parte alta del tronco. Y vuelvo. Y finalmente podemos completar el recorrido completo en la columna. Y vuelvo de la misma manera que hicimos antes. Alargo la espalda. Y ahora vamos a mover la columna de una manera diferente. Porque lo que quiero es que mi pelvis se desplace de lado a lado, manteniendo la cabeza siempre en el mismo punto. Es un desplazamiento lateral. Podríamos mantener, la sensación es de que podríamos mantener un vaso de agua sobre el sacro, porque esta parte permanece totalmente plana cuando la pelvis se desplaza de lado a lado. De nuevo, ese movimiento notaréis que viene desde la cabeza del fémur. Como os decía, el movimiento de la cadera está siempre relacionado con el movimiento de la zona lumbar. Si podemos movilizar la pelvis de esa manera, también vamos a poder movilizar la parte alta del tronco de esa manera. Lo que hago es llevar la barbilla más cerca de uno de los 2 hombros por encima, siempre por encima del hombro, y me asomo para ver el glúteo de ese lado. Y vuelvo al centro. Ahora la pelvis permanece estable, el cuello se alarga, la barbilla sube, porque por encima de mi barbilla quiero ver el glúteo derecho y vuelvo. Alargo, me asomo y volvemos 2 veces más. La barbilla sigue alta, miro mi glúteo derecho y vuelvo una vez más. Alargo, la parte alta del tronco está en extensión y volvemos y relajamos. Porque después de este movimiento vamos a combinar los 2 últimos gestos que hemos realizado.
Recordad que el movimiento inicial de la pelvis era de lado a lado, siempre manteniendo el sacro plano. El segundo movimiento venía desde el cuello. Quiero que mi pelvis se desplace hacia el lado izquierdo, me asomo por encima del hombro para ver ese glúteo y vuelvo. Y al final lo que estamos haciendo es dar a nuestra columna la posibilidad de moverse sin carga en un gesto que en el día a día pocas veces aparece. Si las lumbares tienen exceso de tensión, debemos evitar la carga. Por ejemplo, cuando estamos sentados, posiblemente no sea la mejor manera de movilizar la columna lumbar. Preferiblemente siempre, cuando hay molestia, tumbados o en cuadrupedia. Una vez más, rotamos y descansamos, las manos descansan. Vuelvo a la posición de inicio. Solo para comprobar si algo ha cambiado, repito el movimiento habitual. Posición del gato, articulando la columna, y es muy posible que ahora notéis mayor facilidad que al principio a la hora de realizar este gesto. Articulamos 2 veces más. Y relajamos. Como os decía, muchas veces ocurre que tendemos a movilizar la columna en posiciones de sentado, que evidentemente está bien y hay que buscarlo, pero cuando existe tensión en la zona lumbar, si lo piensas ahora mismo, toda la carga está en mis glúteos. Si yo articulo la columna desde esa posición cuando tengo dolor, puede ser que incremente esa sensación de tensión en la zona. Por lo tanto, siempre evita la carga mientras tengas dolor, mientras tengas molestia. A su vez, hemos estado movilizando la pelvis en distintas posiciones, pero algo que siempre facilita aliviar la tensión en las lumbares es hacer más flexibles tus flexores de cadera, hacer más flexibles tus psoas. Y una manera sencilla de realizarlo es tumbados boca arriba, moviendo la pelvis de la misma manera que hicimos antes, en la que un glúteo se eleva mientras el otro permanece abajo. Quiero llevar esa rodilla lejos, lo más lejos posible. Y eso permite la longitud en la cadera en esta posición y relajo. Recuerda cuando tenías las manos debajo de los glúteos y elevábamos un lado manteniendo el otro abajo. Es exactamente el movimiento que estoy haciendo ahora. Y vuelvo. Mi pierna de delante está empujando con el talón contra la otra. Y eso me facilita llevar la rodilla un poco más lejos incluso, porque puedo sentir la oposición. Cuando el talón tracciona hacia atrás, la rodilla se puede proyectar más lejos incluso. 2 veces más. Bajo, alargo y la última. Vuelvo, llevo la rodilla lejos, mantengo en esa posición. 3, 2, 1 y vamos a probarlo exactamente igual. Lado contrario. Desde aquí, primero la rodilla derecha cae, después llevo la pierna izquierda lejos y eso eleva mi glúteo izquierdo. ¿Veis que no tengo apoyo en el glúteo izquierdo? Porque todo el peso está en el derecho. Y vuelvo a la posición de inicio. Desde ahí la pierna derecha muy pesada que cae, la pierna izquierda muy ligera que se alarga y volvemos. La rodilla cae, la pierna izquierda se va y vuelvo 2 veces más. Alargo y solo una más. Lejos y vuelvo a la posición de inicio. Para asegurarnos y para comprobar si de verdad esto ha conseguido flexibilizar nuestra pelvis, un test muy sencillo es volver a una basculación de pelvis. El mismo gesto que hicimos antes, solo para ver si noto de manera más clara la movilidad en la columna lumbar. Este es uno de los test que a mí me gusta hacer siempre al principio y al final de las sesiones para ver si realmente los ejercicios que estoy haciendo me están ayudando a mejorar la movilidad en la columna lumbar. Y otro que también de manera muy clara te va a facilitar saber si estamos flexibilizando un poco más esa zona es este movimiento de lado a lado
que también realizamos al principio. Después de movilizar la cadera, la columna lumbar, como puedes ver, tiene más movimiento. 2 veces más. Y volvemos a la posición de inicio. Que exista molestia en la zona lumbar no significa que no hay que trabajar el abdomen, todo lo contrario. De lo que sí que tenemos que ser conscientes es de que cuando el tronco, la parte alta del tronco se mueve, la pelvis permanece completamente estable. De manera que, igual que hicimos al principio, es importante que tomes conciencia del apoyo de los glúteos. Cuando los glúteos tienen un apoyo correcto y el sacro apoya, estamos fijando directamente nuestra pelvis. Las manos las vamos a colocar detrás de la cabeza. A la vez que el sacro empuja hacia abajo, vamos a tratar de elevar el tronco y mantengo un instante, asegurándome de que la curvatura lumbar no ha aumentado ni ha disminuido, permanece estable. Y bajamos. Observa si notas espacio debajo de la zona lumbar y trata de mantenerlo cuando la parte alta del tronco sube. Y como te decía, no nos importa mucho cuánto subimos. Y volvemos. Porque de esta manera estamos consiguiendo que el transverso abdominal estabilice la pelvis, a la vez que el recto abdominal nos ayuda a elevar. Y el tronco se eleva porque el esternón se relaja. Una vez más. Elevo y vuelvo a la posición de inicio. Desde aquí vamos a llevar una pierna arriba y sujetamos. Vamos a llevar la otra pierna arriba y sujetamos. Otra manera de hacer que el abdomen trabaje sin exceso de tensión en la zona lumbar es encontrar la oposición entre piernas y manos. De manera que si mis piernas empiezan a empujar hacia adelante, directamente notaré que mi columna lumbar se redondea y vuelvo a bajar. El movimiento no empieza desde el cuello, no empieza desde la cabeza, empieza desde los pies, que se van lejos. Y si los brazos empujan en dirección contraria, notaréis que la espalda se redondea. Volvemos 2 veces más, manteniendo siempre el cuello largo por detrás y sintiendo muy claramente el apoyo de las lumbares ahora. Y la última vez. Vamos adelante. Me quedo. Desde aquí busco la sensación de los pies muy pesados y trato de completar el movimiento. Y desde aquí simplemente me extiendo. Alargo mi espalda. Siento los isquios. Redondeo. Llega un momento en que noto que estoy en el sacro y es cuando puedo ir a la posición de inicio. Y cuando bajamos, siento el estiramiento en la columna lumbar cuando mis rodillas se acercan al pecho. Los pies se proyectan hacia adelante. Siento la oposición piernas-brazos. Desde aquí mantengo la espalda redonda, los pies muy pesados van hacia abajo. Y mi espalda redonda asciende. Desde aquí busco longitud. Mantengo la sensación de llevar la cabeza al techo y eso me hace sentir de manera más clara el apoyo en los isquiones. Lentamente bajamos para volver a la posición de inicio. Y desde aquí de nuevo busco el estiramiento en zona lumbar, rodillas más cerca del pecho, alargo, pies muy pesados, cabeza muy ligera, que asciende, vuelvo a la posición de inicio, alargo, cuello largo y volvemos. Redondeamos, columna lumbar, columna dorsal, rodillas al pecho, mantengo en esta posición. Una pierna se larga, la otra se queda. Manteniendo la longitud en la pierna de apoyo, cojo aire y exhalando puedo acercar un poco más la rodilla hacia el pecho. Mantengo la longitud en la pierna de apoyo, inspiro y exhalo. Todavía puedo alargar un poco más, siempre pensando en 2 direcciones, rodilla y pie en direcciones opuestas. Última vez y presiono y vuelvo a la posición de inicio. Acerco las 2 rodillas al pecho y observo si noto diferencia entre el rango en una y otra. Alargo esta pierna, tomo aire y exhalando acerco la rodilla derecha al pecho. Inspiro, relajo. Exhalo, acordaos, 2 direcciones. Un pie se va lejos en una dirección y la rodilla cerca del pecho en dirección contraria. Una más. Vuelvo a la posición de inicio, acerco las rodillas al pecho y es posible que notéis que ahora hay menos restricción y que la rodilla se aproxima un poco más al pecho incluso.
Alargo una pierna, agarro por detrás de la otra y eso me facilitará elevarme en una posición segura para mi zona lumbar. Vamos a terminar como empezamos, de pie, y es que desde esta posición alineada me gustaría que prestarais atención de nuevo a esa relación de la que hablábamos, sacro y zona lumbar. Recordad primero de todo las rodillas ligeramente flexionadas. Las rodillas extendidas provocarán que la pelvis se adelante. Las rodillas ligeramente flexionadas permitirán una posición más cómoda para tu sacro. Desde ahí los brazos permanecen relajados. El movimiento comienza desde la cabeza, que cae. El esternón es como que se derrite y la columna dorsal moviliza. El ombligo permanece alto y eso hace que las lumbares se muevan. Es como si tuviéramos aquí una barra y yo me estoy moviendo sobre esa barra. De manera que mantengo la activación y eso hace que mi espalda esté en una posición de C alargada. Ligera flexión de rodillas, el cuello relajado, los hombros relajados y desde aquí vamos a subir. Lo primero que busco es, una vez que las rodillas permanecen en la posición adecuada, colocar el sacro alineado en posición neutra para que luego mi esternón suba. Recordad al principio os decía, es como si tuviéramos un foco en el esternón que alumbra al frente. Vamos a repetir ese movimiento. Primero la cabeza cae, el esternón se hunde, mantengo la sensación de que el ombligo recoge. Cuando las rodillas están en flexión es más fácil movilizar desde el sacro y la pelvis, y primero sacro que desliza hacia abajo me facilita subir, zona lumbar, finalmente el esternón. Recordad que es como si tuviéramos un foco delante y eso nos asegura una correcta relación sacro y esternón. Como habéis podido ver en esta clase, la movilidad en la cadera suele ser la clave para relajar la zona lumbar. Hay veces que para ir al problema tenemos que rodearlo, porque sabéis que el cuerpo no funciona, el cuerpo en realidad está conectado, de manera que muchas veces para darle mayor movilidad a una zona tenemos que observar qué ocurre en la región periférica. Espero que esta clase te haya servido para mejorar la salud de tus lumbares y que nos veamos en la próxima. Un saludo.